Ese es el tema número 8 y lo he titulado, para los que notan, ¿la voluntad de Dios o nuestra voluntad? Aquí vamos a pensar qué es lo que nosotros realmente hacemos, la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Y es importante que pongamos atención para que nosotros seamos autoanalíticos, ¿verdad? Y digamos, y en algunas veces sí, en algunas veces no. En algunas áreas sí, pero en otras me cuesta, todavía me falta. Hace un rato que hablaba yo con el Señor, le decía, Señor, de veras que estar aquí y predicar tu palabra, pues cualquiera puede subir y hablar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y Dios le da la gracia. Pero a vivir lo que predicamos, vivir lo que estamos hablando, eso es donde muchos fallamos a veces. Y se lo digo con honestidad, yo batallo también y yo le pido mucho a Dios que me ayude. No es que yo diga, estoy hablando de otros, no, estoy hablando en general, de todos. Usted también tiene la misma responsabilidad, también tiene que estudiar la palabra y lo que ya entiende, a hacerlo. Pero mire lo que dice Romanos 12:2. En la Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mismo versículo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. No lo busque porque pues yo sé que no trae la Biblia o si lo tiene en su iPod o algo, está bien. Romanos 12:2 dice, palabra de Dios para todos: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, y entiéndase que había personas que era una iglesia compuesta por romanos, griegos, judíos, había de todos. Había diferentes formas de pensamiento, igual que nosotros venimos de diferentes culturas, ¿sí o no? Sí. Tenemos diferentes maneras de pensar. Y para algunos en su pueblo algo es normal, para otros dicen, no, en mi pueblo eso es delito, o es algo que está mal. Y lo que Pablo dice, vamos a dejar a un lado lo que pensamos cada quien. Vamos a dejar que Dios nos cambie nuestra forma de pensar por medio de su palabra. Y que no sea de acuerdo a lo que mi abuelo, mi pariente o alguien diga, sino que de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. La única forma de conocer la voluntad de Dios, dice, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, es renovando nuestras mentes. Y la única forma de renovar nuestras mentes es la Escritura, la palabra de Dios. Así que ese es el propósito de este mensaje, que aprendamos en algunas áreas cuál es la voluntad de Dios. El Señor Jesús en Mateo 12:46, vaya conmigo, Él está dando ahí, predicando la palabra de Dios a un grupo de discípulos o de personas. Como ahora quizás el día de hoy Dios me permite estar predicando aquí delante de ustedes. Y fíjese lo que dice Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? A forma de pregunta. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Jesús aquí nos hace ver lo importante que para Él es que nosotros busquemos realmente hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros deseamos, anhelamos y buscamos hacer la voluntad de Dios,
Él nos dice, ustedes son verdaderamente mis hermanos, mi madre, mis padres, o sea, ustedes son verdaderamente mi familia, para que me entiendan. ¿Me explico? Fíjese, en Lucas 8:9, este mismo pasaje, si gusta vaya, nos revela a qué se refería el Señor Jesús. Lucas 8:19. ¿Ya están ahí? Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos, ¿me está siguiendo? Sí. Son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y ahí se queda? No. ¿Y qué más dice? Y la hacen. Ay, ay, ay. Eso es la voluntad de Dios. Así es. Escuchar su palabra, sí, es bueno venir y escuchar la palabra, gloria a Dios. Pero no se queda ahí, no dice solo venir y escuchar la palabra, sino los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Correcto, amén. Los que no tan solamente son oidores olvidadizos, sino que realmente anhelan lo que van a escuchar, lo que Dios habló personalmente, decir, es donde nosotros tenemos que empezar a dar respuestas a Dios. Sí. Ahora, yo creo que todos los que estamos aquí, si somos honestos, de alguna o de otra manera no llegamos nunca a cumplir completamente la voluntad de Dios. Nos falta mucho, por eso seguimos adelante, buscamos pero yo siempre digo, qué bueno que el Señor Jesús venga y nos encuentre luchando por hacer su voluntad, tratando de hacer la voluntad. A que no diga, no, realmente hacer la voluntad de Dios es imposible, yo mejor me la llevo aquí despacio y como sea. Hay un ejemplo de la voluntad de Dios en 2 Corintios 6:14. Vaya conmigo y pongamos mucha atención. Voy a dar un ejemplo de la voluntad de Dios, pero también voy a dar un ejemplo de alguien que sabiendo esto, hizo todo lo contrario. ¿Ya están conmigo? 2 Corintios 6:14. Fíjense la voluntad de Dios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia, palabra de Dios para todos, es un lenguaje más fácil de entender. Ese mismo pasaje dice, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿O cómo puede la luz estar junto con la oscuridad? ¿Es posible que exista un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber de común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos, y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así que como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Mire, hermano, muchas veces aplicamos este pasaje y es válido para decirle a la muchachita y para decirle a la hermanita o para atacar, decir, es que no te debes de casar con un incrédulo. Y es verdad, la Biblia lo enseña. Pero no tiene ninguna diferencia con los que ya estamos casados, que conocemos a Dios, pero nuestros mejores amigos son gente inconversa. Son gente que andan en malos pasos quizás o en vicios. Y a esos nunca nosotros los tocamos, nunca decimos nada. Pero este pasaje es para todo, era para el pueblo decir, no tienes que juntarte con aquellos que nada tienen que ver con Dios. No estoy diciendo tampoco no visitemos familia que no creen en Dios. No estoy diciendo si en alguna ocasión es necesario. ¿A qué específicamente se refiere? A tener una relación íntima.
con alguien que cree completamente diferente. Y muchas veces te lo dicen, podemos juntarnos y convivir, pero no hablemos de Dios. Sí. No queremos escuchar de Dios. Nosotros no creemos en eso. Hermanos, yo tengo más de 20 años ya en el Evangelio. Y de veras, hermano, yo tuve que apartarme de todas esas amistades que yo tenía antes. Tuve que empezar a hacer un cambio de amistades. ¿Por qué, hermano? Porque yo sabía, hermano, que no teníamos ya nada en común. Ahora, yo he ido con familias, sí, con personas que no creen, y está bien. Porque a veces tenemos que convivir con ellos y tenemos que ser respetuosos de ellos. Pero ¿se acuerdan que Jeremías dice, conviértanse ellos a ti? Correcto. Y tú no te conviertas a ellos. Ajá. El problema de nosotros es que si nosotros somos muy dados a juntarnos con los incrédulos son los que te empiezan a convertir a ti. Te dicen, no vayas a la iglesia, ¿qué tiene de malo? O te regaña el pastor. Ajá. Ah, sí, si no vas de contado, te van a excomulgar. Hermano, no se trata de eso. Se trata de tener convicción. Correcto. Se trata de decir realmente nosotros tenemos la convicción de que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Amén. De que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Amén. Y que nosotros como familia nos congregamos con el propósito de juntos adorar a Dios. Así es, amén. Y no hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. Amén. Por eso venimos, por eso hablamos, por eso cantamos, por eso ahora sí, imagínense, hay una necesidad y qué bonito es cuando el pueblo de Dios se une. Yo me gozo de ver el corazón de algunos hermanos, de la mayoría, decir, en lo poco nadie se le exige, pero a todos de una o de otra manera tratan de apoyar, tratan de aportar. Eso es bueno delante de Dios. Amén. Cuando se hace de corazón, cuando no se hace para ser visto, ni para sacar pecho, ni para que te lo agradezcan. Entonces, ¿cómo no va a ser bíblico, hermano? ¿Cómo no va a ser? Mire, hay un hombre en la Biblia, váyase a Jueces 14:1. Hay un hombre en la Biblia llamado Sansón. Ustedes conocen la historia de Sansón. Sus padres no podían tener hijos, le piden a Dios un hijo y les da Sansón. Pero le da ciertas órdenes específicas a sus padres, principalmente a su madre. Y después a Sansón también. Los judíos tenían por convicción, ellos sabían que no se podían relacionar o casar con mujeres paganas, con mujeres que no tuvieran que ver con el pueblo de Israel. En Jueces 14:1 dice, Sansón fue a la ciudad de Timná. ¿Están conmigo? Algunos todavía no están, para esperarlos. Que quiero que todos escuchemos juntos. Y si no, ahí está en la pantalla, miren, no se pierda. Sansón fue a la ciudad de Timná y vio allí a una mujer, ¿qué dice? Filistea. Acuérdense que los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel, amén. Sí. Cuando Sansón regresó a su casa, le dijo a sus padres, vi una mujer filistea en Timná y quiero que me la traigan para que sea mi esposa. Los padres de Sansón respondieron, pero debe de haber una mujer entre el pueblo de Israel con la que te puedas casar. ¿Por qué tienes que casarte con una mujer filistea? Los filisteos no están circuncidados. Sansón dijo, traigan a esa mujer que es la que a mí me gusta. Vámonos. Se encaprichó el niño. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Pero pasa, hermano, no estamos exentos. Mismo Jueces, capítulo 16, vaya conmigo. Ese matrimonio después se perdió, si ustedes leen la historia. Y había sido con un propósito que Dios había permitido ese matrimonio. Porque quería introducir a Sansón a los filisteos para destruirlos. Pero fíjese cómo después de eso, Sansón por su cuenta, dice 16:4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñala, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Fíjese qué tremendo. Él le decía algunas cosas por las cuales supuestamente era su fuerza, nomás para seguirle. Pero
cuando venían los filisteos, Dios estaba con Sansón, el Espíritu de Dios estaba con él y le daba la fuerza para romper las cuerdas, para poder vencer a los enemigos. Pero fíjese cómo Dios es paciente y Dios es un Dios de misericordia, esperando que nadie, tenga que pasar de caer juicio sobre uno. Nos advierte, nos habla de muchas formas. Y no es cierto, hermanos. Pero fíjese en el 16:20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Es como el cristiano que dice: si ya la hice una vez, la puedo hacer 2 veces. Nadie se dio cuenta. Ya soy más listo que los hermanos. Fíjese, y dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, no hay cosa más horrenda y más triste para un hijo de Dios. Después de muchas advertencias, después de que mucho Dios trata como hijo de decir: hijo mío, vuélvete al buen camino, lo que estás haciendo no está bien, Mira, llega un momento en que Dios te dice: ok, vive las consecuencias. Lo vemos como padres, le hablamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Y ya son mayores de edad, pero siguen siendo nuestros hijos. Los seguimos queriendo, amando, y le decimos: hijo, no andes juntándote con esas personas con las que estás saliendo. Mamá, ya estoy grande, yo sé lo que hago. Hijo, pero mira, es que te puede ocurrir algo y yo no puedo dormir cuando tú no estás, así es que por favor, vente temprano. Ay, mamá, tú ya exageras. Ya no soy un niño. Y sigue de necio. Y Dios usa palabra, le da en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, en las predicaciones, palabra al joven, a la joven, para que enderece su camino. Pero llega un momento también en que los padres dicen: hijo, pues yo te pongo en las manos de Dios, ya no puedo hacer nada por ti. Ya te he hablado, te he dicho, he orado, tú no quieres cambiar. Así es que Dios te ayude. Y uno se resigna, hermanos. Ya no puedes, cuando ya tienen cierta edad, ya no se te salen de las manos. Ya no podemos seguirlos atrás y andarles obligando a venirse temprano. Pero entonces, fíjese, dice Dios, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Habrá muchos pastores quizás que hoy prediquen y están haciendo mucho show, pero ni cuenta se han dado que Dios ya tiene tiempo que se ha apartado de ahí, que ya no está con ellos. Y ese es mi miedo, ese es mi temor. Yo siempre le pido: Señor, ayúdame a mantenerme firme, ayúdame a no cambiar esta actitud de saber que apartado de ti no puedo hacer nada, que necesito de ti, porque tengo miedo, hermanos. Tengo mucho miedo de que un día de plano, pues yo esté aquí nada más hablando al aire y que Dios ya no tenga nada que ver. Fíjense lo que dice el 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Una de las cosas que debemos de poner atención: el pecado, la desobediencia trae consecuencias, hermano. Sansón creyó en su fuerza, en su poder, y que él las podía. Pero el momento que Dios lo abandonó, fue presa del enemigo. Fue presa fácil. Nosotros sin Dios somos presa fácil del enemigo, hermano. Si nosotros estamos aquí, no ha pasado nada, porque hasta el día de hoy Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí o no? Sí. Pero ahí nos mantenemos, a veces batallando y todo, pero aquí estamos. Y ese es el por qué uno les dice: no se aparten del rebaño. No se la quieran jugar al solitario, porque solo no se puede. Necesitamos estar unidos. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí. Y nosotros debemos de cuidarnos unos a otros, debemos de estar pendientes uno del otro. Fíjese lo que le pasó: le echaron mano y le sacaron los ojos. El pecado te ciega, te ciega. Le dice: hijo, lo que estás haciendo no está bien. Y no quieren ver, no quieren ver. Y por más que tú le dices: ¿a poco no te das cuenta que ese hombre anda en malos pasos y que te va a meter un problema?
es mi vida, déjenme, ya estoy grande. Pero también dice que le ataron con cadenas, fíjate, se encadenan. Cuando se mete el pecado te va haciendo esclavo, te encadena y después ya no puedes salir. Lo que empezó como un juego, termina siendo como un callejón sin salida, una cosa que ahora ya no puedes zafarte. Y uno dice, ¿cómo fue que empecé? Ahora ya no puedo. Y quiere uno cambiar, quieres hacer y el pecado te tiene atado. Dice, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vayamos al 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. El enemigo se alegra cuando tú caíste en sus garras. Hace fiesta. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta. Wow. ¿Hasta dónde llega el pecado, hermano? ¿Hasta dónde quiere el enemigo? Acabar con uno, llevarte a la destrucción. Te ciega, te ata, y al rato terminas haciendo el hazmerreír de los demás. El enemigo feliz. Pero nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Fíjese, llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Dice, fíjese qué tremendo. ¿Se imagina? Terminó siendo juguete de ellos. Pero ¿cómo empezó todo, hermano? Oh, hay una morra ahí que me gusta. Hijo, pero tú eres cristiano. Sí, pero al rato se va a convertir. ¿Y qué es eso, pues? O sea, nosotros de veras, si somos llamados hijos de Dios, tenemos que desear, anhelar de todo corazón volver a hacer la voluntad de Dios. Vuelvan conmigo a Jueces 14:1. Fíjense cómo empieza todo. Él fue a la ciudad de Tiná y ahí vio allí una mujer filistea, una mujer incircuncisa, entiéndase, mundana, pues. Hablando ahora en el lenguaje de nosotros. Una mujer mundana, una mujer que tenían sus dioses de madera, de barro, de muchas de piedra, de oro. Y luego el niño regresa a su casa y le dice a sus papás, vi una mujer filistea en Tiná y quiero que me la traigan para que sea mi esposa. Entiéndase que muchas veces nos llevamos por la apariencia. Y muchas veces puede haber una verdadera hija de Dios, una mujer que de veras ama a Dios y que es una verdadera mujer, pues que cualquiera diría, qué bendición. Pero cuando el hombre anda carnal, anda en la iglesia, pero sus ojos son carnales, anda buscando lo físico. No estará muy guapo el Señor, pero quiere una princesa, una muchacha guapísima que apantalle, que sus amigos lo envidien, que digan, wow, ¿ya viste al hermano? Está feíto, pero mira la morra que trae. Es cierto, la pura vanidad, hermano. Y cuando un hombre de Dios que de veras ama al Señor, hermano, nosotros mismos lo juzgamos. Ay, tan guapo que estaba y mira con quién se vino a casar. No importa que ella sea una buena hija de Dios. No importa que sea una mujer apasionada por el Señor. Uno dice, no, es que mira, esa muchacha no era para él. Entonces, ¿cuál es? ¿La que tú querías o cómo? O tú eras para... O sea, no. Él miró más que otra, lo físico, vio el corazón de la persona, porque al final la belleza se acaba, hermanos. Así es. El tiempo cobra la factura. Por ejemplo, aquí estoy yo. Guapo, hermoso, pero mire, el tiempo no perdona. Pero mire, hermano, usted también no se haga, dice el Señor. Mire, los padres de Sansón le respondieron,
Pero debe de haber una mujer entre el pueblo de Israel. O sea, que en la iglesia no hay una mujer que valga la pena, que según para ti. Llevas como 2 semanas que ni vienes a la iglesia y dices, es que andaba buscando una mujer. ¿Dónde anda buscándola, pues? O sea, ¿dónde? Allá en el Suami o ¿dónde la andan buscando, pues? O sea, no, a veces no tiene ni sentido, hermano. ¿Por qué? Porque la gente realmente, hermano, prefiere mejor hacer su voluntad que la voluntad de Dios. Es que esa es la voluntad de Dios, pero mi voluntad es una mujer, aunque no sea cristiana, pero que esté bonita. Y le da las medidas y todo, que la quieres de ese perfil y todo, no. Fíjese, entre el pueblo de Israel, con la que te puedas casar. Y luego le dicen, ¿por qué tienes que casarte con una mujer filistea? Y los filisteos no están circuncidados. Sansón dijo, traigan esa mujer, que es la que a mí me gusta, así, ¿cómo la ven? ¿Qué puedes hacer cuando se te pone una hija así? ¿Qué puede uno hacer, hermano, cuando el hijo se pone de esa forma y, pues va a ser lo que yo diga, no lo que tú digas? Me voy a casar yo, no te vas a casar tú. Y dice uno, pues vive la experiencia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Usted quiere vivirla, vívela completita. Pero después no me esté hablando por teléfono. Papá, mamá, este hombre es un animal. Nada que ver con lo que parecía cuando lo conocí. Bueno, es que ¿quieres conocer a Andrés? ¿Qué dice el dicho? Sí, pero pues a veces como nomás lo ves cada semana, pues qué buena gente, qué lindo. Hasta más bueno que los cristianos, dice. No, yo, de veras, hermano, lloro a Dios porque Dios de veras nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Y uno dirá, es que es difícil, pastor. O sea, pues usted no tiene el caso, no está en su caso, que usted ya tiene a su esposa, sí, pero de una o de otra manera, hermanos, vemos que Dios nos permite vivir ciertas experiencias, ver cosas que, como le dijo a los corintios, estas cosas se las escribí para que les sirva de ejemplo a ustedes. O sea, no cometan los errores, los mismos errores y las mismas cosas, porque van a vivir lo mismo y al rato es triste, hermano, ver cómo llegan las mujeres siempre solas. O sea, igual si eres cristiano y te casas con una mujer inconversa, va a haber problemas porque la mujer va a querer ir a algún lado el domingo y tú vas a querer venir a la iglesia. Y eso siempre van a buscar, hermano. Nosotros por eso cuidamos mucho. Vamos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Pero él se enamoró de una mujer incircuncisa. Y él dijo, no, es que yo esta es la mujer que quiero. Pero hermano, vamos entonces a pensar, cada uno de nosotros tenemos deseos y queremos, pero el Señor Jesús dijo, estos son verdaderamente mis hijos, mis hermanos. ¿Quiénes? Acompáñenme nuevamente a ese capítulo de Mateo, porque es bien interesante ver. Mateo 12, 46, vaya conmigo. Mire, el Señor Jesús, sabemos que el propósito de venir fue predicar el Evangelio. Tristemente a veces creemos que Jesucristo es como la lámpara de Aladino. Muchos han enseñado y muchos tristemente nos dijeron, porque yo también fui de los que incluso le dije a algunos, y reconozco que yo también mucho tiempo pasé mal el mensaje. Lo reconozco delante de Dios. ¿Algunos de aquí lo reconocen también? Sí. La mayoría. Platicábamos con alguien y le decíamos, ¿por qué estás triste? Te veo triste. No, es que mi esposo toma, mi esposo anda con otras. Yo estoy cansada, yo estoy enfadada. Siempre batallando para pagar biles, siempre esto y que ya no sé qué hacer. Ya llegábamos los evangelistas, ¿verdad? Mira, te traigo buenas noticias. Cristo es la solución a todos tus problemas.
Cristo puede cambiar a tu esposo, Cristo te puede dar un mejor trabajo, Cristo te puede suplir por una casa, te puede dar un carro, pero tienes que conocerle, tienes que venir a mi iglesia. Nosotros creemos en un Cristo que prospera, un Cristo que sana, y sí, nosotros también, pero ese no es el mensaje central. Nosotros debemos de atacar el problema de la raíz, hermano. Nosotros debemos de llevar el mensaje de salvación. No, tu problema no es tu esposo, tu problema no es dinero, tu problema es la falta de Dios en tu vida. Amén. Amén. Tú necesitas a Dios en tu vida, tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Y por muy grave que sea tu problema, por muy grave que sea la situación, es mayor el pecado que vive en ti, es más grave el pecado que mora en ti. Y ahí es donde nosotros debemos de llevarlos, a que reconozcamos realmente, hermano, que nosotros tenemos un pecado mayor, que es el que se precisa atender, es el que urge ponerle atención. Por eso Jesús venía con ese propósito, a salvar a su pueblo. ¿Pero a salvarlo de qué? No de la opresión de los romanos, porque todos estaban apartados de Dios. Habían caído en una religiosidad. Tristemente pasa mucho en las iglesias. Yo ya cumplí, ya fui a la iglesia y ahora sí, vámonos a bailar, vámonos a donde sea. Eso era lo que estaban viviendo. Decían, pero no hacían. Ponían cargas en la gente que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Entonces, Jesús dice que mientras él hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Punto número 1, Jesús se interesa en la gente. Nosotros debemos de buscar el ejemplo de Jesús en la gente, interesarnos, hablarle a la gente. Pero muchas veces, ¿por qué no le hablamos a la gente? Porque tenemos cosas más importantes para nosotros. Yo quisiera salir, pero tengo mis hijos. Yo quisiera ir a hablar, pero tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos. Sí, pero Jesús dijo que el que no estuviera dispuesto a dejar padre, madre, hijos, esposa, todo por seguirle a Él, no era digno de ser llamado su discípulo. Ahora, no está hablando de un contexto de abandonarlos. No está hablando de un contexto de ya no ver por ellos, no se malentienda. Era lo que se refiere, es que cuando hay que ir y predicar el evangelio, pues hay que usar ese tiempo. Y a veces la esposa dirá, oye, pero yo quería ir a un lado. Sí, mi amor, y mañana o al rato te llevo. Pero ahorita es una oportunidad de predicarle a alguien. Alguien me pidió que fuera, que quiere escuchar el evangelio. Ah, entonces ¿te importan más esos que yo? No, claro que no, en esta forma no, pero yo tengo un compromiso primeramente con Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros le hablemos a la gente. Pero mire, él estaba hablando y vino uno y le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera. Cualquiera de nosotros, hermano, cualquiera de nosotros le hubiera dicho a la gente, no, espérenme tantito, ahorita regreso. Pues cómo voy, mi mamá, mis hermanos, vienen caminando desde el rancho. Imagínense, está a 2 kilómetros de aquí, con la calor, y si vienen a verme porque algo importante han de traer. Yo dije, ¿en serio? Pues Jesús, mire lo que dijo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y no es que no sabía él, sino lo que él quería dar a entender, hermano, que en los momentos que él estaba haciendo la voluntad de Dios, que era hablarle a la gente, enseñarle, no había otra cosa más valiosa. Por eso dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, fíjense, no dice todo aquel que vaya nomás a la iglesia, todo aquel que da diezmos, todo aquel, no, es un conjunto. La voluntad de Dios no es nomás hacer algo y otro, o sea, lo que yo me agrada y lo que no me agrade, no. Es todo la palabra de Dios. Buscar, tratar de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos con el propósito de agradar a aquel que nos salvó. Por eso dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, nosotros, y le voy a decir esto porque tenemos que aprender esto bien importante. Nosotros hemos creído muchas veces que la voluntad de Dios
para muchos es solamente, pues sí, venir a la iglesia, ofrendar, está bien, y escuchar, aplaudir, ya estuvo. Pero ¿qué hay después de que nos vamos? ¿Qué hay después de que termina todo, pues? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué seguimos pensando cuando vamos a comer? Pues la voluntad de Dios que comamos, sí, pues tenemos que comer, ¿verdad? Pero ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el testimonio que damos? Miren, hermanos, esto es triste, pero cuando yo trabajaba, ya se lo conté una vez, cuando yo trabajaba de manager en un restaurante, los días miércoles iba a una iglesia, iban a tomar su café, a comer algo después del servicio. Yo no conocía de Dios todavía. Yo decía, y ahí vienen esos de la iglesia. Ahorita dejan un cochinero. En serio, hermano, esa era nuestra forma de los trabajadores. Es vergonzoso que se expresen así de la iglesia. Oye, es que son niños, sí, pero son unos malcriados. Esos papás no le ponen un alto, no le ponen disciplina. Un niño de 5 o 6 años manda al papá, manipula al papá y le hace lo que quiere. Y el papá no puede hacer nada. El niño se encapricha y tira las papitas por todos lados. O se la está tirando con el hermanito. Y los papás, como Lelí, hijos, no está bien que hagan eso. Y siguen como Elí, sí sabe de quién le habló al sacerdote que le traían la queja de los hijos. Y ahí tibiamente, no, hermanos, tenemos que tener la autoridad que Dios nos ha dado. Cálmate, niño. No, y a mí no me alce la voz, se me calma. Y se te va a cuadrar, no, ven para acá, te voy a dar una recompensa por tus... O sea, el niño tiene que entender que hay una autoridad y que el papá es la autoridad que Dios ha puesto. Pero esto es algo penoso, hermano. Mire, nosotros, si a veces los que trabajamos, llegamos a las 3:30 o 4 y nos gusta ver las noticias. Pero si ya tenemos un niño de 2 o 3 años, ya no podemos porque el niño quiere ver cartoons. El niño quiere ver las caricaturas. Y como la esposa, pues también la mamá luego es alcahueta, dice, ay, deja al niño, pobrecito, él está chiquito. Ay. Que tiene que ser pequeño, tiene que aprender que hay una autoridad en la casa desde niños. No, niño, aquí no vas a hacer lo que tú quieras. Aquí yo soy papá, usted es hijo. Yo voy a ver mis noticias y usted se me queda ahí quieto, póngase a jugar la pelota a ver qué hace. Pero nosotros empezamos a cambiar, empezamos a hacer otras cosas porque el niño es lo que quiere. Nosotros queremos ir a comer a un lugar, pero el niño no quiere ir ahí. El niño quiere ir al que ustedes ya saben. ¿Para qué les digo el nombre? Ay, todo se le ve la M en la frente. Bueno, entonces, pues entonces vamos donde el niño quiere, porque el niño quiere ir ahí. No, niño, usted va a ir con nosotros y usted va a ir donde nosotros lo llevemos. Es que a mí no me gusta la comida. Pues no coma, hijo, lo siento. O sea, tienen que aprender a hacer. Hermano, cuando queremos poner autoridad, a veces ya es tarde. Y luego digo, ¿qué hago? Mis hijos no hacen caso. Y esto es algo de veras tremendo, hermano, que da tristeza. Y le digo, cuando veía eso, decía, ¡ay, qué malo estos! Y pues de por sí uno que no quería uno a los cristianos, pues buscaba un pretexto para señalarlos. Pues ahí me la daban de pechito. Un tiradero en el piso, los papas, los papeles, de todo. Entonces, eso es la voluntad de Dios, hermano, que también nosotros tengamos autoridad. A mí me da tristeza, pero de la tristeza de esa que a veces, cuando veo y luego digo, no vino alguien y digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que mi esposo estaba enojado y no quiso venir. ¿Y cuando se enoja él, no vas a trabajar? No, pues sí tengo que ir. Entonces, ¿qué tiene que ver que él se enojó de que tú no viniste a la iglesia? Que tú no trajiste a los niños. O al revés, hay hombres que no, mi esposa no quiso venir y por eso no viniste tú.
Pues ¿dónde está entonces la autoridad que Dios nos ha dado? ¿De qué hablamos entonces que somos, en la casa mando yo? Pues sí mandará cuando no está ella. Pero por lo que yo miro a veces, cuando ella está, ella es la que manda. Entonces, es donde digo, estamos haciendo verdaderamente líderes en nuestro hogar. Yo se los he platicado, hermano, y a veces digo, había momentos en que mi hija oye, yo que iba a ir a un lado y decía, ya voy, pues ¿a dónde vas? Voy con mis amigas. ¿Y a quién le dijiste? A mi mamá. Y yo estoy pintado en la casa. No vas a ningún lado. Y yo le tuve que decir a mi esposa, no, mi amor, mientras yo viva y mientras esta esté en mi casa, yo voy a ser aquí el que va a decir lo último. Y no me vas a brincar, jamás vuelvas a hacer eso. Tuvimos que poner las cosas en orden. ¿No es Dios un Dios de orden, hermano? Sí. ¿O es un Dios de confusión? No. ¿Tú por qué hay mamás que la hija le dice hasta despacito para que no oiga el papá? Dice, sí, hija, vete, pero no vengas tarde. No, vaya, dígale a su papá. Ajá. Vaya y hable con el papá, pues si no está pintado o qué. O el papá y lo que diga tu mamá, pues por eso ni le dicen. Pues sí, no, dice la hija, le digo, pues ya sé que mi papá va a decir lo que digas tú. No, varones, de veras, esto es serio. Yo sé que nos da risa, pero es verdad, hermano. Sí, sí. Necesitamos tomar la autoridad cada quien. Que nuestros hijos vean un modelo a seguir. Por eso hay hijos que se vuelven raros, porque la autoridad de la madre es la que más influye en el hogar. Y ellos son influenciados por los caracteres de la mamá. Miren, si algo nosotros cuidamos en la casa, que haya un orden, que haya un respeto. Yo respeto a mi esposa, pero mis hijos respetan a mi esposa porque yo les doy el ejemplo. Y si a alguno de ellos le falta el respeto a mi esposa, va a tener un problema conmigo. Porque antes que sea su mamá es mi esposa y a mi esposa me la respetan. No, pero que es mi mamá. No, usted no tiene ningún derecho a faltarle el respeto ni a decirle nada. Porque a veces los hijos se creen los dueños, ¿sí o no? Y quieren agarrar el papel de que ellos mandan. No, papá, no. Es mi esposa. Y a mi esposa me le vas a hablar con respeto. No le permito a nadie allá en la calle ni aquí en la iglesia. ¿Por qué te lo voy a permitir a ti? Menos. ¿Me entiendes? ¿Cómo es un conjunto la voluntad de Dios? Sí. Pues, ¿qué tiene venir a la iglesia y ya cumplimos y vámonos? Y ya nos subimos al carro y entonces ya empezamos a pelear. Ya la esposa, pues, vámonos para la casa. Y digo, espérate, amor, vamos acá que los hermanos... No, yo no quiero ir con esa gente, me cae mal. Amor, pero el pastor abrió la palabra de Dios, dijo que hay que amarnos. Pues tú vete entonces si quieres, vete, pero a mí, al rato ni me hables. Ay, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esas actitudes? Imagínense, se nos olvida que el Señor viene pronto, que viene por una iglesia, que Él viene y que Él realmente viene a buscar a aquellos que han hecho su voluntad. Sí. Y la voluntad de Dios es que pues la mujer que se sujete. A veces parece que se malinterpreta y es muy repetitivo, pero es cierto. Parece que dice que la mujer esté con sujeta. No, la mujer debe de estar sujeta al marido. Pero a veces parece que se malinterpreta el versículo, ¿sí o no? Y luego, algo trae la hermana porque ya tiene rato que llegó y nos saluda. Entonces, ¿entendió mal el versículo o algo pasó? Entonces, no, hay que andar alegre, hay que andar... Sí, amor, pues si quieres ir, vamos, claro, lo que tú digas. Porque si al marido le gusta por ahí irse de vago y luego dicen, vamos, acompáñame, es unos amigos y vamos a bailar un ratito, hombre, ¿qué tiene? Bueno, pero esto es yo me sujeto porque la Biblia dice, pero tú le vas a dar cuentas a Dios por mí. Ahí se ponen muy bíblicas. Y van, se echan su bailadita y ya después regresan y se postran y dicen, Señor, tú sabes que yo no quería, pero este hombre que me diste. ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí me entiende? Hay muchas cosas, hermano, que tenemos que analizarnos. Porque esa es la voluntad de Dios. Y ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en Lucas dijo, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así es. Hermano, ¿por qué Dios anhela
de todo corazón que los que dicen ser sus hijos, cuando escuchan su voz, la hagan. Porque es como usted como padres, ¿cómo se siente dar testimonio y decir, esa es mi hija, ese es mi hijo? Le dije, hija, a las 10, y mira, falta un minuto para las 10 y ya va llegando. Ajá. ¿Se siente o no se siente usted algo contento? Si uno hasta le presume a los vecinos, no, mi hija es una niña bien educada. Mi hijo no es como los demás niños por ahí. No, yo le digo, hijo, si vas a ir a tal lado, pero por favor aquí quiero, y él viene y hace caso. Bueno, Dios se goza cuando ve a sus hijos, cuando ve a sus hijas también, que tan solo no escuchan, sino que obedecen. Así es. Yo digo, hermano, esto es una bendición, el poder ser llamados hijos de Dios. Sí. Tener un Padre que ve por nosotros, que nos cuida, que nos guía, que nos pone mil formas de que entendamos. Es más, mire, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que somos desobedientes, Dios nos sigue bendiciendo. Dios nos sigue dando gracia. ¿Por qué, hermano? Pues es que Él trata de una o de otra manera de hacernos entender, reaccionar, que no vamos a estar en ninguna mano, vamos a estar mejor que en las manos de nuestro Señor. Así es, amén. Entonces, ¿por qué entonces no salir y decir, Señor, oh, sí es cierto que te he fallado? Yo mismo lo he hecho, hermano. Yo mismo he salido, Señor, ya me dijiste de esto, ya sé que tengo que cambiar esto. Oh, Señor, y me da coraje que ya sé y trato, pero cuando veo vuelvo a caer en lo mismo. Vuelvo a decir las mismas cosas que ya no debo de decir. Y tengo que tener cuidado y me tengo que estar esforzando, porque así es la carrera, ¿sí o no, hermano? ¿O acaso dijo Jesús que iba a ser fácil? No, es una carrera que iba a ser difícil. Pero Él nos dio una promesa, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él no nos iba a dejar solos. Entonces es algo que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Él dijo, yo le voy a enviar al Consolador. El Espíritu Santo estará con vosotros todos los días. Entonces, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Y si lo tenemos, entonces, pues hay que entonces creerlo, tener fe y decir, derrotarnos en nuestra fuerza no vamos a poder jamás. Nunca. Nos ponemos a prueba y siempre fracasamos. Le dimos, vamos a leer tal libro, y le pongo un libro bien facilito, que tenga 4 o 5 capítulos para que no batalle. Le pregunto, ¿lo leyeron? No. ¿En serio? No. No tenemos tiempo. ¿En serio? ¿Pero cuánto tiempo te la llevas en el Facebook? ¿Cuánto tiempo te la llevas en el YouTube? ¿Cuánto tiempo te la llevas en otras cosas? Ajá. Si hay tiempo, no hacemos tiempo, que es otra cosa. Así es. Porque a Dios, la mayoría, no digo todos, la mayoría lo tiene uno en segundo lugar. Sí. Primero yo y después lo demás. Todos de una u otra manera fallamos en algún área, tenemos que entenderlo. Entonces la pregunta es, ¿la voluntad de Dios o la nuestra? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o la nuestra? Pregúntese. Las esposas, ¿se están sometiendo a sus esposos como lo manda el Señor? Esposos, ¿están tratando a su mujer como a vaso más frágil y las están amando como Cristo amó a la iglesia? No me responda. Pregúntese usted y analícese. Padres, no exasperéis a sus hijos, no los traten con que los hagan caer en ira, dice, no los hagan entrar en ira, porque a veces los corregimos con ira, con enojo, y provocamos que ellos reaccionen igual. Sí. Porque es cierto que hay que corregir a los hijos, es cierto, pero también hay que tener sabiduría. Es cierto, hombres, que tenemos que hablar con nuestras esposas, pero también tiene que ser todo en el amor del Señor. Por eso dice, someteos unos a otros en el amor del Señor, en el temor de Dios. El problema es que si alguien no tiene el temor de Dios, pues la balanza está muy desequilibrada. Entonces el hombre puede amar a Dios y sabe y quiere hacer la voluntad, y él quiere amar y respetar y cuidar a su esposa, y la esposa no se deja querer. Y la esposa, como dice luego, nada le parece, pastor. Si le digo que está bien bonito el día porque amaneció nublado, qué bonito tiene. Qué bonito tiene.
Bueno, mira, ya salió el sol, ahora sí está bien. No me gusta tampoco el sol. Pues ¿qué te gusta pues? Si está nublado, porque está nublado, si hace sol, si llueve. No, el problema no es el afuera, no, el problema está acá dentro de nosotros. Es que no hay una relación personal con Dios. No le damos el tiempo a Dios, no escudriñamos la Escritura con ese afán mire, el escudriñar las Escrituras con el afán de que Dios nos hable, de que Dios trate con nosotros. No escudriñar las Escrituras para atacar a alguien. Aquí voy a buscar donde dice para que mi mujer se sujete. ¿Dónde está? Y buscas en el Google. Ya lo encontré, ahora sí. Y se la apuntas. Y otra para atacar a mí. No se trata de eso. Mujeres, no es así. Varones, no es así. La Biblia es para que usted la lea y se la aplique usted. La viva usted. Y después va a ver que Dios va a dar el fruto en su mujer, en su esposo. No dice el Señor, si alguien tiene un esposo creyente, no lo deje. Porque por su testimonio, por su comportamiento de usted, probablemente él venga también a los pies de Cristo. Así es. Él se convierta en el Señor. Pero muchos hombres dicen, ¿para qué voy? Si mi esposa cuando viene de la iglesia viene peor. O al revés, las mujeres también. Cuando el marido llega, en vez de llegar amable, con gozo, amor, el Señor habló, trató conmigo, nos gozamos, hubieras visto testimonio, cómo se manifestó el Señor. Wow, cómo hubiera deseado que hubiera estado conmigo. Pero bueno, sigo orando para que Dios un día también, wow, se mira la pasión, se mira el amor de Dios en nosotros. Pero si llega con cara de limón agrio, si llegas todo molesto diciendo, estoy cansado de esta señora. Señor, ¿te la llevas o te la mando? O sea, ¿qué hago? Pero, o sea, no, amor. Tenemos que tener esa paciencia, así como Dios tiene paciencia con nosotros. Porque también Dios va a decir, este muchacho qué cabezón es. Ya le he dicho muchas veces que no falte a la iglesia y siguen faltando. No diga amén porque se va a delatar. O sea, ¿de qué estamos hablando pues? Ya nos ha dicho el Señor, pónganse bien, ámense unos a otros, dejen al lado el rencor, dejen a un lado la envidia. Eso no es de Dios. Eso es un mal testimonio, amén. Entonces, aquí todos somos diferentes, pero tenemos algo en común, que es el amor de Dios. Y eso dice que cubrirá multitud de pecados, de errores, para que se entienda. Así que, para terminar nada más, quiero que reflexionemos realmente cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios, pero cuántos también quizás estamos haciendo nuestra voluntad. Y sé que le podemos poner miles de excusas a Dios, y yo no estoy diciendo que están condenados ni que se van a ir al infierno. Simplemente estoy diciendo que necesitamos tener humildad, reconocer y pedirle a Dios que nos ayude a cada día, desde que salimos de nuestro trabajo. La voluntad de Dios es que obedezcamos las autoridades. Y yo batallo en eso. Ustedes no, ven los signs que dice 35 y vas 45. Ves que dice 45 y vas a 55. Ves que, o sea, batallamos, yo batallo en eso, ustedes no. Y sabemos, la voluntad de Dios es que obedezcamos las leyes de esta tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer, Señor? Esto no está bien, no estoy bien. Un día me mandó un texto a mi esposa. Yo dije, ay, mira, el Señor me habló desde, amor, te amo, cuídate mucho. No manejes tan rápido. Recuerda que Dios te ve. Y dije yo, sí. Y en ese momento que le bajo el pie al acelerador, imagínense, iba yo, cierto, hermano, pero distraído uno, pues. Yo sé que muchos no lo hacen adrede, como que se distrae uno, no pone uno atención, pero tiene uno que pagar las consecuencias. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, amén. Sí. Póngase de pie, por favor. Nos dale gracias a Dios. Wow. Qué bueno es Dios. Cuánto nos ama Dios, amén. Amén. Yo te exhorto, hermano, para que tú hables con Dios. Tú mismo sabes en lo que Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Vamos a ir a su presencia y decirle, Padre, sabemos, Señor,
porque fallamos, Señor, porque somos como tu pueblo, Israel, en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Dice la palabra que a pesar de ver tus maravillas, prodigios que realizaste, todavía cuando estaban en el desierto no confiaban plenamente en usted. Todavía renegaban y decían: estábamos mejor en Egipto, cuando allá eran esclavos, cuando allá trabajaban de sol a sol quizás por un plato de comida o por un sueldo muy miserable. Y ver que tú en el desierto les proveías de la comida, del agua, el vestido, todo, siempre a ellos no les faltó nada. Pero ahí vemos el corazón del hombre, nunca está conforme con lo que tiene. Y tristemente no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Sé tú, Señor, rompiendo esos corazones de piedra y convirtiéndolos en corazones blandos, humildes, que podamos reconocer nuestra incapacidad de vivir por nosotros mismos. Necesitamos de la guía de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes paciencia con nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestras vidas. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Sé tú con cada uno de mis hermanos, llevándolos con bien de regreso a su hogar. Sé tú con cada uno de ellos, dándoles sabiduría para poder vivir como tú mandas, Señor, buscando agradarte en todo, porque esa es tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.